El paradoxo del barco de Teseo es una de las paradojas más fascinantes y desconcertantes de la filosofía. Esta antigua cuestión nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad y el cambio que hace que algo siga siendo lo mismo a pesar de las transformaciones. Es una pregunta que ha intrigado a pensadores durante siglos. Imagina un barco legendario, el de Teseo, héroe de la mitología griega. Con el paso del tiempo, sus tablas se van deteriorando y son reemplazadas una a una. Eventualmente, todas las piezas originales han sido sustituidas. ¿Sigue siendo el mismo barco de Teseo? Esta paradoja plantea profundas cuestiones sobre la identidad y la continuidad a través del cambio. ¿Qué es lo que hace que algo siga siendo lo mismo? ¿Es la forma, la función, los materiales o algo más intangible? El dilema se complica aún más si consideramos que las piezas originales se conservaron y se usaron para construir otro barco idéntico. ¿Cuál sería entonces el verdadero barco de Teseo? ¿El que mantiene la continuidad o el que conserva los materiales originales? Esta paradoja no solo se aplica a objetos, sino también a organismos vivos, incluso a la identidad personal. Nuestras células se renuevan constantemente. Nuestras experiencias nos transforman. ¿Seguimos siendo la misma persona a lo largo de nuestra vida? Número 1. La versión clásica del paradoxo. En la versión original, el barco de Teseo se conserva como una reliquia en un museo. Con el tiempo, sus tablas se van deteriorando y son reemplazadas gradualmente. Después de años, todas las piezas originales han sido sustituidas. ¿Es aún el barco de Teseo? Esta formulación nos enfrenta al problema de la identidad a través del cambio gradual. ¿En qué momento, si es que lo hay, deja de ser el barco original? Número 2. La variante de Plutarco. El filósofo Plutarco añadió una vuelta de tuerca al dilema. Propuso que las tablas originales se conservaran y se usaran para construir otro barco idéntico. Ahora tenemos dos naves, una con la forma original pero materiales nuevos, y otra con los materiales originales pero ensamblada posteriormente. Esta versión resalta el conflicto entre la continuidad de la forma y la persistencia de la materia. ¿Cuál de los dos barcos tiene más derecho a ser considerado el auténtico? Número 3. Implicaciones filosóficas. El paradoxo del barco de Teseo toca cuestiones fundamentales de la metafísica, la naturaleza de la identidad, que hace que algo siga siendo lo mismo a pesar de los cambios. El problema de la persistencia. ¿Cómo pueden las cosas mantener su identidad a través del tiempo? La relación entre el todo y las partes. ¿Es un objeto más que la suma de sus componentes? Estas preguntas han sido abordadas por filósofos desde la antigüedad hasta nuestros días, generando intensos debates. Número 4. Aplicaciones en otros campos, aunque surgió como una cuestión filosófica. El paradoxo del barco de Teseo tiene implicaciones en muchas otras áreas. Biología. Las células de nuestro cuerpo se renuevan constantemente. ¿Seguimos siendo el mismo organismo? Psicología. Nuestros recuerdos y personalidad cambian con el tiempo. ¿Somos la misma persona? Derecho. ¿Cómo afecta esto a la propiedad y la responsabilidad legal? Inteligencia artificial. ¿Cómo definimos la identidad de un sistema que se actualiza constantemente? Estas aplicaciones muestran la relevancia práctica de lo que podría parecer un simple acertijo filosófico. Número 5. Perspectivas filosóficas. Diferentes corrientes filosóficas han abordado el paradoxo de distintas maneras. Esencialismo propone que hay una esencia inmutable que define la identidad. Reduccionismo argumenta que la identidad se reduce a propiedades físicas o funcionales. Convencionalismo sostiene que la identidad es una convención social, no una realidad objetiva. 4. El dimensionalismo considera los objetos como gusanos extendidos en el tiempo, resolviendo así el problema de la identidad. Cada enfoque ofrece una perspectiva única sobre el problema, pero ninguno ha logrado un consenso universal. Número 6. Analogías y ejemplos cotidianos. El paradoxo del barco de Teseo se puede aplicar a muchas situaciones de la vida diaria. Una casa que ha sido renovada completamente, ¿es la misma casa? Un coche clásico restaurado con piezas nuevas, ¿sigue siendo original? Una banda de música que ha cambiado todos sus miembros, ¿es la misma banda? Un río que fluye constantemente, ¿es el mismo río en el que nos bañamos ayer? Estos ejemplos nos ayudan a entender la relevancia práctica del paradoxo en nuestra experiencia cotidiana. Número 7. Implicaciones para la identidad personal. Quizás la aplicación más intrigante del paradoxo del barco de Teseo sea en relación a nuestra propia identidad. Nuestras células se renuevan constantemente. ¿Somos físicamente la misma persona? Nuestros recuerdos y personalidad cambian con el tiempo. ¿Seguimos siendo quien éramos? Si pudiéramos transferir nuestra conciencia a un cuerpo nuevo, ¿seguiríamos siendo nosotros mismos? Estas preguntas tocan el corazón de lo que significa ser una persona y mantener una identidad a lo largo del tiempo. Número 8. Soluciones propuestas a lo largo de los siglos. Se han propuesto diversas soluciones al paradoxo. Continuidad espacio-temporal. La identidad se mantiene por la continuidad en el espacio y el tiempo. Funcionalismo. Lo que importa es la función, no los componentes materiales. Convencionalismo. La identidad es una cuestión de convención social,
no una realidad objetiva. 4. El dimensionalismo. Los objetos son gusanos extendidos en el tiempo, resolviendo así el problema. Ninguna de estas soluciones ha logrado un consenso universal, lo que mantiene vivo el debate. Número 9. Relevancia contemporánea. El paradoxo del barco de Teseo sigue siendo relevante en el mundo moderno, en la era digital. ¿Cómo definimos la identidad de sistemas en constante actualización? En medicina, plantea cuestiones sobre trasplantes y terapias genéticas. En inteligencia artificial, nos hace preguntarnos sobre la identidad de sistemas que aprenden y evolucionan, en un mundo de cambio constante. Nos desafía a repensar nuestras nociones de identidad y continuidad. Número 10. Conclusiones y reflexiones finales. El paradoxo del barco de Teseo, lejos de ser un mero acertijo filosófico, nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la identidad y el cambio. Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones sobre lo que hace que algo o alguien siga siendo lo mismo a lo largo del tiempo. Este paradoxo no tiene una solución definitiva y quizás esa sea su mayor virtud. Nos obliga a pensar, a debatir, a considerar diferentes perspectivas. Nos recuerda que, incluso conceptos aparentemente simples como la identidad pueden ser profundamente complejos. En un mundo en constante cambio, donde la tecnología está redefiniendo lo que significa ser humano, donde nuestras identidades digitales son tan importantes como las físicas, el paradoxo del barco de Teseo sigue siendo tan relevante como siempre. Nos invita a ser más conscientes de cómo definimos nuestra propia identidad y la de los demás. Nos anima a ser más flexibles en nuestras concepciones, a aceptar que el cambio es una parte inevitable de la existencia. Al final, quizás la lección más valiosa del paradoxo del barco de Teseo sea que la identidad no es algo fijo e inmutable, sino un proceso continuo de transformación y redefinición. Nos recuerda que, como el legendario barco, todos estamos en un viaje constante de renovación y descubrimiento. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete a Infinitum Jazz.